Amén, niños, que Dios les bendiga. Estamos en esta ocasión recordando, ¿verdad?, la clase pasada que tuvimos, un tema muy especial acerca de espíritu de poder, amor y dominio propio, donde estuvimos hablando de un jovencito llamado Timoteo, que fue enseñado, ¿verdad?, por su madre y por su abuelita, ¿verdad?, Loida y Eunice. Y estuvimos aprendiendo que nosotros tenemos también ese espíritu de poder, amor y dominio propio, y debemos de seguir practicando todos los días lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, no teniendo temor porque Él está de nuestro lado. Y en esta ocasión vamos a estar hablando también de un tema donde vamos a aprender más de la palabra del Señor. Y el tema es: Jesús anda sobre el mar. Quizás muchos han escuchado esta historia, y en esta ocasión vamos a aprender acerca de lo que sucedió en medio del mar, lo que sucedió en medio de una barca, y aprender lo que Jesús hizo por sus discípulos. La historia la tenemos en Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33, y ahí vamos a estar hablando en esta hora acerca de este tema. Amén. Y como dijimos, la historia la encontramos en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y vamos a ver una historia donde estaba Jesús, ¿verdad? Jesús era una persona que ayudaba a los demás, era una persona que siempre trataba de poder hacer un milagro, siempre trataba de alimentar a las personas, ¿verdad? Como vimos en muchas historias en la palabra del Señor, cuando alimentó a más de 5,000 personas, cuando sanó a un ciego, cuando sanó a un paralítico, y tantos milagros que Jesús hizo, y podemos verlo a través de la palabra del Señor. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo Jesús, ¿verdad?, anduvo sobre el mar y calmó una tempestad, y también uno de sus discípulos también anduvo sobre el mar. Entonces dice la palabra del Señor que estaba Jesús, amén, y estaba mucha multitud, porque las multitudes andaban siempre tras Jesús, porque a las personas les gustaba escuchar, ¿verdad?, acerca de Jesús. Ellos llegaban, ¿verdad?, porque tenían necesidad, porque tenían hambre, porque estaban enfermos, porque ellos necesitaban algo en su vida. Y Jesús siempre los atendía, porque Jesús era alguien bueno y sigue siendo bueno, ¿verdad? Y siempre ayudaba a los demás. Entonces dice que en esa ocasión dice que Él despidió y les dijo que se fueran para sus casas. Pero sus discípulos, ¿verdad?, como vemos aquí, dice que los discípulos estaban ahí con Jesús. Entonces los discípulos se quedaron ahí, y Jesús les dijo: quiero que suban en la barca y se vayan hacia el otro lado, ¿verdad? Ahí voy a estar yo. Entonces dice que Jesús vino y se fue a un monte, y Él se fue a orar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús necesitaba orar con su Padre, necesitaba platicar con Él, necesitaba retomar fuerza, ¿verdad? Como cada uno de los niños, cada uno de ustedes hace, ¿verdad? Cuando oramos, recibimos la fuerza de parte de Dios. Entonces dice que Él se fue a orar, y dice que los discípulos se fueron en la barca. ¿Y qué creen que sucedió? Que cuando ellos iban en la barca, de repente comenzó un viento fuerte, 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 y dice que la barca se comenzó a mover y a mover. ¿Y qué creen que pasó cuando se empezó a mover? Los discípulos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque, ¿verdad?, la barca se comenzó a mover de un lado a otro, y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Jesús no está aquí. Jesús se quedó allá orando. Entonces dice que sus discípulos comenzaron a sentir mucho miedo. Entonces en ese momento, cuando ellos sintieron miedo, dice que ellos dijeron, de repente vieron allá a lo lejos y dijeron: se mira como que hay un fantasma ahí. Entonces dice que venía poco a poco acercándose a ellos, y cuando de repente se acercó esa persona que venía allí a donde estaban ellos se empezaron a sentir miedo y empezaron a decir: un fantasma estamos viendo, ¿qué está sucediendo en este lugar? Entonces vino y Jesús les dijo: tened ánimo y no temáis, soy yo, Jesús. Entonces en ese momento los discípulos dijeron: ¿será realmente que es Jesús? ¿Será realmente que Jesús puede aparecer en medio del mar caminando como que si no está pasando nada con este viento que está azotando? Entonces dice que uno de sus discípulos, llamado Pedro, como lo vemos aquí, vino y le dijo. Pedro era una persona que siempre quería, ¿verdad?, siempre quería más, siempre una persona que estaba dispuesta a servir al Señor. Entonces en ese momento, ¿verdad?, tenía miedo en su corazón y le dijo: Jesús, si tú eres el que estás allí, te pido que me dejes ir hasta donde tú estás. Entonces dice que Jesús le dijo: está bien, ven a donde estoy yo. Dice que Pedro, ¿verdad?, dice que él salió de la barca y comenzó a caminar
a caminar sobre el mar. Amén. Y dice que cuando él iba caminando sobre el mar, de repente se comenzó a hundir, a hundir y a hundir. ¿Y saben por qué se comenzó a hundir? Porque la fe de Pedro comenzó a desfallecer. Comenzó a decir, de repente, ¿será que realmente está Jesús ahí a donde yo voy caminando? Y si no es Jesús, y si es un fantasma, y Pedro comenzó a pensar tantas cosas que se comenzó a hundir. Y cuando Pedro comenzó a hundir, se dice que él dijo, Señor, sálvame, sálvame. Fueron las palabras que Pedro dijo a Jesús. Entonces cuando Pedro estaba en esa situación, ¿verdad? Que se estaba hundiendo, ¿qué creen que pasó? Llegó Jesús, le dio su mano y lo levantó. ¿Y qué creen que le dijo? Le dijo, hombre de poca fe. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste que yo venía? Entonces Pedro, en ese momento Pedro y los discípulos se quedaron asombrados al ver el poder de Dios. Y ellos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús levantó a Pedro, ¿qué creen que sucedió? Se calmó la tempestad, se calmó esa tormenta, esos vientos que habían hacia la barca. Entonces todos se quedaron admirados de que Jesús hizo un milagro más y los discípulos quedaron maravillados al ver una cosa tan grande. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia en esta hora? Que no importa el problema que nosotros estemos pasando, quizás a veces tú vas mal en tus notas, o quizás estás pasando un problema en tu casa con tus papás o con tus hermanos, o te sientes triste, o te has sentido solo, te has sentido que no vales nada. Jesús nos dice en esta hora que debemos de tener fe, que no debemos de dudar como lo hizo Pedro, ¿verdad? Que él iba bien en el camino, pero en el camino comenzó a dudar y se comenzó a hundir. Jesús no quiere que nosotros nos quedemos a medio camino. Jesús quiere que nosotros lleguemos hasta la meta, que es estar con Él por la eternidad. Así que yo les animo a cada uno de los niños, hermanos, y a todos los que están viendo esta clase, a que sigamos adelante, que tenemos a un Jesús todopoderoso que nos ayude en los momentos más difíciles, en los momentos de la tempestad. Él siempre va a estar con nosotros en medio de esta enfermedad. Él siempre ha estado con nosotros, y todo el tiempo que nosotros le invoquemos, todo el tiempo que nosotros oremos, Él siempre va a estar con cada uno de nosotros. Así que el Señor les bendiga y pongamos en práctica cada una de las cosas que aprendimos a esta noche a través de la palabra del Señor.